Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lo lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión, siendo yo un joven adolescente, llegué a casa un poquito indignado, sabiendo lo que una persona mala, de acuerdo a lo que concepto que teníamos de alguien que hacía mal a los demás, que robaba, que eran prepotentes, pues me di cuenta que lo había apresado la policía. Y me recuerdo que llegué haciendo ese comentario en mi casa y estaba mi madre allí sentada en el sofá. Le dije: mamá, qué bueno que a este señor ya va a pagar todas sus obras malas, todo lo que ha hecho. Qué bueno. Yo traía ese sentimiento de joven, de rebeldía, de fuego en mi sangre. Y me recuerdo las palabras de mi madre que me dice: no juzgues, mi hijo, y no serás juzgado. Yo en ese momento me cayó como agua fría y dije: ¿por qué mi mamá me pide eso? Y me dice:
Más bien ora por él, mi hijo. Ora por esa persona. Ora por su familia, porque también tiene hijos, tiene una esposa. Y yo trataba de justificar, le decía a mi madre, pero mamá, esta es una persona que ha hecho mal, todos lo saben. Y mi madre nuevamente me hizo esa observación: no juzgues y no serás juzgado, ora por él. Esas palabras me llegaron en lo profundo, en mi corazón, pero me incomodaron, porque yo esperara que mi madre me dijera: claro, qué bien, mi hijo, qué bueno que se hace justicia, qué bueno que las cosas suceden de esa forma. Pero en cambio me bajó mi euforia y me hizo pensar, Hasta más tarde lo entendí. Lo entendí cuando comencé a conocer más sobre mi fe, sobre nuestra fe. Y hoy precisamente leer este evangelio me hace recordar esa adolescencia, ese joven que expresaba lo que tenía en mi mente, en mi corazón, y sin importarme si ofendía o no. Pero hoy aquí San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 27 al 38, nos pone cuál es la esencia del cristianismo. Aquí Jesús nos presenta qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la columna vertebral, cuál es el centro de la construcción de la iglesia a la que pertenecemos. Primeramente tenemos que recordarnos que nuestra iglesia está fundada en el amor, Es el pilar central, amor a Dios sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, hasta de nuestra propia vida, más amar a Dios y después amar al prójimo como a uno mismo. Esto es esencial, que se nos tiene que grabar. Pero ¿qué significa eso? Amar a Dios. ¿Qué significa amar al prójimo? Precisamente hoy Jesús nos lo presenta y nos lo describe correctamente, porque muchos dicen amor, pues es qué bonito es amar a las personas que nos aman, amar a nuestra madre, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros amigos. Eso es bonito. Aquellos que nos desean el bien, qué bonito. Eso es fácil hasta cierto punto, amar. Pero hoy Jesús nos presenta qué significa el amor que Él viene a presentar aquí en la tierra, aquí donde vivimos. Y comienza hoy a describirlo y empieza primero: amen a sus enemigos. Ay, Diosito. Aquí es cuando dicen en mi pueblo, allá en el rancho, en los ranchitos, dice aquí: la puerca torció el rabo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a aquella persona que me ha hecho mal en mi vida, que me ha deseado las cosas malas? Jesús comienza diciéndonos: amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos a los que los aborrecen. Y uno se puede preguntar: ¿y esto qué significa? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo voy a desear el bien a aquellos que me desean el mal a mí? Bendigan a aquel al que los maldice. Es hacer lo contrario. Nosotros, los cristianos católicos y todos los cristianos en general, estamos llamados a amar, no a odiarnos, no a destruirnos, a descubrir el rostro de Dios en todas las personas. Y aquí es ir al libro del Génesis, el libro de la creación, que nos empieza a decir el relato de la creación en Génesis 1. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Descubrir en la otra persona la imagen de Dios. Yo creo que Jesús no nos está diciendo amen sus obras malas. No. Jesús dice: ama al pecador, ámenlos. Jesús ama a los pecadores, por ellos he venido, no quiero que se me pierda ninguno. No, yo voy por la oveja perdida. No vengo a juzgarlos, no vengo a destruirlos. Jesús ama al pecador, pero que nos quede bien claro a todos nosotros el día de hoy: Dios no ama el pecado. Dios no ama el mal. Dios ama al ser humano porque de Él procede, porque somos imágenes de Él.
Y nosotros podemos decir, ¿a poco voy a amar a esos que tiran una bomba, aquellos que hacen violencia, aquellos que hacen el mal, o me injurian, o me desean cosas malas? Aquí precisamente Jesús nos dice lo que tenemos que hacer: amar. Primero tienes que amar. Entiende que es el amor, así como cuando se casan los esposos, una pareja, amar en las buenas y en las malas, en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor disculpa sin límites, cree sin límite, nos dice San Pablo. El amor todo lo puede, todo va a pasar, pero lo único que permanece es el amor que es el Dios mismo. Nosotros hemos sido criados por amor con una misión de buscar la felicidad. Y por eso nos pone la corrección fraterna. Por eso nos dice, cuando alguien se equivoca, corrígelo para que encuentre el camino a la que todos estamos llamados a descubrir: la felicidad, la paz interna. Hoy la palabra de Dios nos presenta la columna vertebral del cristianismo, de la iglesia. No lo describe, nos da la ruta, pues. Porque a veces dicen, pues sí, amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar al prójimo? Dice, al que te quita la capa, dale hasta lo túnico, dáselo. Al que te pide, dale. No reclames. Es lo primero que hacemos. Reclamamos todo el tiempo, nos quejamos todo el tiempo. Traten a los demás como quieres tú ser tratado. Otra ley de oro que existe. Aquí Jesús las pone juntas, nos pone pues un formulario, una ruta para no perdernos. Y al final concluye: haz el bien a todos, porque la lluvia no cae solamente para los buenos, la lluvia cae para todo el mundo, para todas las personas. Las semillas, el sol, todos los frutos, no es nada más para un tipo de persona, una clase de personas. Esto nos lo ha dado a todos los seres humanos. Por eso me entristece mucho ver a nuestros políticos hoy en día. Los que están en campaña, ¿qué es lo que hacen? Hablan mal del otro candidato, el otro candidato habla mal del otro y se la pasan trayendo cosas malas. Y a veces se dicen cristianos, pero no entienden ni así de qué es ser cristiano. Porque el cristiano busca el bien de todos, de una sociedad, de una comunidad. Y también me da tristeza para los que ya han sido electos líderes de comunidades, políticos. Uno les dice, ustedes por nuestros líderes. Pidamos a nuestros líderes para que ellos nos ayuden a entender el llamado, a entender cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de ser cristianos? ¿Cuál es el sentido de seguir a Cristo? Hoy yo creo que Jesús en este Evangelio de Lucas nos presenta pues cuál es la esencia del cristianismo, y que no se nos olvide, que nunca olvidemos, porque ahí es cuando Dios nos dice: te amo, te quiero, no quiero que ninguno se pierda, no quiero que ninguno se vaya por el camino equivocado. Pues hermanos, hermanas, yo creo que venir cada día a la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, el orar, el rezar el Santo Rosario, tener las devociones a la Divina Misericordia, a la coronilla de la misericordia, es porque estamos llamados a ser misericordiosos. Estamos llamados a llevar perdón, llevar amor. Esta es nuestra misión. No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible, porque tenemos ejemplos en la iglesia. Se me viene a la mente el Papa Juan Pablo II, cuando lo trataron de asesinar, de matar, que le pegaron un tiro, ya casi moría. Lo primero que pide después de salir del hospital es ir a ver a aquella persona que trató de asesinarlo. Humanamente hablando, ¿qué diríamos? Pues reclámale y dile y que lo refundan en la cárcel. Simplemente lo abrazó, simplemente le dijo: Dios te ama y pido por ti, oro por ti.
que se te quite todo ese odio, ese coraje, esas ideologías que has metido en tu cabeza, y descubre que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas. Somos hijos de un creador, de Dios. Tenemos en África a Nelson Mandela, que después de 23, 24 años estando en prisión de máxima seguridad, de un pueblo que era dividido por la raza, por el color de la piel, él que defendía la igualdad, después de 24, 25 años, regresa al pueblo, lo eligen presidente, y allí era la oportunidad para decir: wow, ahora sí me voy a desquitar. No, llama al pueblo a la unidad y de decirle: somos un pueblo. ¡Qué hermoso tener esos ejemplos para nuestros políticos, para nuestros líderes, de mirar ese ejemplo que es posible, porque parte del Evangelio, de esta columna vertebral que nos presenta hoy el Evangelio de Lucas. Y si vamos a Asia, vamos a encontrar a Mahatma Gandhi, otra persona que se encuentra en el cristianismo, de decir: no es con la violencia, no es con el odio, es con la paz que tenemos que vencer al mal. No es odiando entre cristianos, musulmanes, hinduistas o de cualquier religión. Somos hijos de un mismo Dios que nos llama a construir el amor, la columna vertebral, el amor, el pilar principal de esta iglesia que Cristo ha fundado, que Cristo nos dejó. Toda nuestra iglesia está fundada en el amor, debe estar basada en el amor. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con amor. Especialmente, como nos dice Jesús, no solamente a quienes te aman y te quieren, no solamente con tu grupo que te sigue o que te escucha. Ama, ora por aquellos que te persiguen, que hablan mal de ti. Ora por aquellos que van por el camino equivocado. Pide por ellos, ayúdales, tiende la mano para que vuelvan al rebaño, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Así sea. Amén.